5 minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les habla Bene Valdivia y es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Muertos que viven. Parece título de película, ¿verdad? Pareciera que es un título salido de Hollywood, pero la realidad es que el apóstol Pablo habló de esto hace casi 2000 años en su carta a los romanos. Y no se refiere a zombies o a cadáveres andantes ni nada por el estilo. Se refiere a nada más y nada menos que a nosotros como cristianos. Pero ¿cómo? ¿En verdad Pablo escribió sobre esto? Déjame te explico. El hecho de poner dos palabras que son muy opuestas en una misma frase es un recurso intencional que el escritor, en este caso Pablo, usa para hacer más evidente que está usando un ejemplo, una metáfora, algo más profundo. Y Pablo escribió sobre muertos que viven en Romanos 6 de una manera constante. Pero antes de ir ahí, déjame te platico el contexto porque es muy importante. En Romanos 6, el apóstol Pablo viene hablando sobre la identidad de un seguidor de Cristo. Ahora bien, ¿qué es la identidad? La identidad en términos simples es ¿qué es lo que yo soy? ¿Y por qué es importante saber esto? Lo que yo soy determina lo que yo hago. Déjame te explico. Si soy un pez, nado. Si soy un ave, vuelo. Si soy un cantante, entonces canto. Si soy un pintor, entonces pinto. Si soy un seguidor de Cristo, entonces... Eso es lo que está hablando Pablo. Está diciendo que si somos seguidores de Jesús, no podemos permanecer en pecado. Ese es el contexto que Pablo está hablando. Porque un seguidor de Jesús no puede permanecer en pecado. Porque es una persona que está muerta al pecado, pero vivo en Cristo. Y Pablo lo explica mucho mejor. Vamos a los primeros versos del capítulo 6 de Romanos. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y luego en el verso 4 dice, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y va al verso 7 y continúa, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y vamos al verso 10, que es el último que quiero leer. Léelo todo si puedes en casa, pero el verso 10 dice, cuando Él murió, hablando de Jesús, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, un seguidor de Cristo efectivamente es una persona que ha muerto para sí mismo, para sus propios deseos, para el pecado, pero que está vivo para Dios por medio de Cristo. ¿Y por qué morir a sí mismo? Suena muy radical, ¿no? Muy esto. Pero recuerdo en uno de los sermones el pastor Héctor mencionó una frase que me hizo mucho sentido y la anoté y dice así, el ser humano en su estado natural no quiere dejar de pecar, por eso no puede. Y la anoté y dije, qué fuerte, pero es verdad, nuestra esperanza no está en nosotros, ni en nuestros deseos, ni en nuestros esfuerzos. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, mi hermano. Entonces, si has estado luchando y batallando contra el pecado, la fórmula es la siguiente, mi hermano. Recuerda quién eres en Cristo Jesús, recuerda quiénes somos en Jesús, recuerda que estamos unidos a Él y recuerda que Él venció a la muerte y al pecado, resucitando una vez y por todos, y por medio de ello nos dio el poder de vivir para Él, de vivir para Dios. Entonces, la fórmula y el poder no están en ti o no están en mí, pero están en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vayámosle a Él y pidámosle que en su abundante gracia y misericordia nos ayude a morir al pecado y vivir la verdadera vida. La vida eterna que menciona Juan 17:3, que dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que Dios nos permita en su gracia entender esto, mi hermano. Dios te bendiga. 5 minutos, una palabra.